En su penúltima audiencia ante la Corte Suprema, un lunes de enero del 2022, Ana Estrada se presentó ante los jueces para defender su derecho a una muerte digna. Ana, quien tiene una enfermedad incurable y degenerativa, se tapó la traqueostomía para hablar. Necesitaba que los jueces la escuchen. Durante la audiencia, un magistrado le preguntó: «Han pasado 45 años y usted sigue luchando contra esta enfermedad. ¿Por qué rendirse ahora? ¿Por qué bajar la guardia y no seguir hasta el final?». La pregunta descuadra. Lamentablemente refleja un pensar extendido sobre la muerte digna, una distorsión del pedido de Ana y del sentido de esta lucha. «Ni me rindo, ni se trata de querer morir», le dijo, «sino de luchar por la defensa de mis derechos, de mi autonomía y de mi derecho a decidir hasta cuándo yo pueda tolerar sufrir». Ni Ana ni nadie puede escapar de la muerte. Todos vamos a morir. Pero hay quienes saben que el camino hacia ese destino será en sufrimiento. Y cuando se tiene esa certeza, la sola idea de saber que no vas a poder controlar ese camino atormenta a quien lo vive. Se sabe que habrá un momento en el que prolongar la vida será indigno para cada quien. Es en ese momento en el que la muerte digna nos da una garantía, la libertad de decir: hasta aquí no más, de elegir cómo, cuándo y dónde morir acorde a nuestra idea de dignidad. Ana no pedía morir ya, pedía tener el control de su vida hasta el último día. Soy Josefina Miró Quesada Galloso, soy abogada y defensora de derechos humanos. Toda mi vida lo he sido, pero desde hace 5 años me volví una feroz defensora de una causa que no había tenido eco en el Perú hasta entonces. Se hablaba de la muerte digna en los libros, en la academia, pero públicamente el tema nunca había tenido un rostro hasta que llegó Ana Estrada. Ana, quien es psicóloga, poeta y defensora de derechos humanos, tiene desde hace 30 años una enfermedad incurable y degenerativa llamada polimiositis. En 2015 pasó los peores 6 meses de su vida internada en el hospital. Cada día de terror que vivió allí marcó la lucha para conquistar su derecho a una muerte digna. Tuve el privilegio de conocerla en 2019 y, sin saberlo, me hice su abogada el día de su cumpleaños. Cuando la historia de Ana se hizo pública, esta le dio esperanzas a María. María Benito es una mujer de 66 años, una mujer administradora que lleva 10 años con esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad también muscular, degenerativa e incurable, pero a diferencia del caso de Ana, María ya no puede mover ni un solo centímetro de su cuerpo. María se comunica a través de sus pupilas con una máquina que permite leer el seguimiento de sus ojos. Fue así como me contactó. María quería dejar de prolongar una vida en sufrimiento, quería tener una muerte digna, quería que la desconecten del ventilador y de ese modo quedarse dormida de a pocos y para siempre. Soy abogada de Ana Estrada y de María Benito, y juntas hemos logrado ganar los únicos 2 casos judicializados de muerte digna en nuestro país. En 2021, una histórica sentencia le reconoció a Ana su derecho. Este precedente histórico permitió que 3 años después se lo reconocieran a María, permitiéndole rechazar los tratamientos que mantienen artificialmente en vida. Ganamos una batalla que parecía imposible en un país como el nuestro. Gracias a ellas, nuestra justicia hoy reconoce que la muerte digna, al menos en papel, es un derecho en el Perú. ¿Pero qué es la muerte digna?, se preguntarán. La muerte digna tiene múltiples dimensiones. Algunas personas optarán por la eutanasia, que es un proceso por el cual un médico aplica una sustancia letal que causa, a pedido del paciente, una muerte indolora e inmediata.
Otros optarán por el suicidio asistido, en el que es la propia persona la que ingiere una sustancia letal que terceros se la facilitan. Otras personas pueden optar por simplemente rechazar el tratamiento médico que los mantiene artificialmente en vida. Ese fue el pedido de María. Y finalmente están quienes solo desean cuidados paliativos, prestos a esperar la muerte, sin querer acelerarla. La decisión sobre cómo enfrentar ese destino final depende de cada quien. La muerte digna es un derecho tan fundamental y, sin embargo, tan nuevo. Pocos países en el mundo lo reconocen y la gran mayoría lo criminaliza. Para bien, se han dado avances importantes. Ecuador, España, Portugal han despenalizado la eutanasia. Pero como el derecho es nuevo, aún es incomprendido y hasta rechazado por varios sectores. Y en parte esto es porque no nos gusta hablar de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Perú? En el histórico caso de Ana, la justicia reconoció su derecho a una muerte digna. Al hacerlo, le permitió acceder a la eutanasia cuando ella sí lo requiriera. Pero aquí viene la contradicción. Salvo este caso, en el resto, la eutanasia sigue siendo un delito. Y mientras exista esta criminalización absurda, la muerte digna será un derecho a medias. ¿Qué significa esto? Que como le pasó a María, el Estado puede a través de sus hospitales obligarte a seguir un tratamiento médico que no deseas, pueda forzarte a estar conectado a un ventilador o pueda obligarte a llevar un tránsito hacia la muerte en sufrimiento sin poder hacer nada al respecto. Significa que el derecho a la vida se vuelva una obligación. En 2019, Ana abrió un blog para contar de su lucha. En Ana cuenta que murió en vida cuando la internaron en el hospital. Cuenta cómo el baño se convertía en el peor momento del día, cómo entre enfermeras la bañaban como si fuera un objeto, sin mirarle el rostro, jalándole de la sonda vesical mientras conversaban de sus vidas, sintiendo que le desgarraban la uretra. Ana cuenta que le dieron de alta a un pedazo de piel de 35 kilos con la cabeza rapada. Cuenta que era casi un cadáver. María no tiene un blog, pero sé de sus vivencias porque me las contó. En 2017 dejaron de responderle las piernas. Una tarde se cayó al suelo y se rompió las costillas. Se le hinchó el rostro y casi se quedó sin respirar. También la internaron en el hospital. Casi ni la atendían, pasaba mucho frío. Habían días en donde las dejaban todo el día sin cambiarle el pañal, haciéndole sentir que estaba mojada hasta la cabeza. Hubiera preferido morir antes que estar en ese lugar, me dijo. Yo no tengo que vivir lo que Ana o María han vivido para saber y entender sus reclamos. Pero sin embargo, no todos lo ven así. Cuando María tuvo el coraje de pedir al hospital que retiren su ventilador y que le permitan tener una muerte digna, el abogado del hospital dijo que no, que había que esperar hasta lo que su cuerpo resista. Incluso un juez negó que estuviera sufriendo solo porque estaba médicamente estable según los reportes médicos. Con Ana, jueces también negaron que obligarla a seguir prolongando una vida sabiendo el deterioro progresivo de su cuerpo llegaría a ser un trato cruel e inhumano. ¿Cuál es el umbral de sufrimiento que hay que mostrar para morir con dignidad? Tan difícil es entender que el sufrimiento no lo determina el resto y que hay formas de sufrir que no se ven. El sufrimiento es una experiencia subjetiva. El sufrimiento es físico, pero también puede ser emocional, psíquico, moral, y depende de las creencias y vivencias de cada persona. A Ana, que es una luchadora rebelde, le hacía sufrir la sola idea de que las leyes de su país controlaran su vida y su cuerpo. María, que siempre fue una persona activa y deportista, le hacía sufrir solo ver el estado en el que se encuentra. ¿Quiénes somos el resto para decirle a alguien siga aguantando cuando no es nuestro cuerpo el que sufre? Tener empatía es comprender
las vivencias del otro sin necesidad de nacer de nuevo en su piel. Es imaginarnos sus vivencias, comprender sus decisiones y respetarlas, porque no hay ser más autorizado que uno para diseñarlas. No es tener pena o lástima por el otro, es tratarlo como un igual. Ana y María quieren ser tratadas como un igual y respetadas en sus decisiones. Quieren una sociedad que juzgue menos y comprenda más, que entienda que lo que para uno funciona no necesariamente funciona para el resto. Pero cuidado, a veces se piensa actuar con empatía porque se actúa desde la buena fe. Frases como no renuncies a la vida, puedes encontrar la felicidad aún a pesar del dolor, mejor es sufrir en tierra y tener recompensa en el cielo, son algunas de las tantas que Ana y María reciben en redes bajo la creencia de que se está actuando bien, de que se estaría dando fuerzas a quien no las tendría. Podrá no haber mala fe, pero hay condescendencia. Y ser condescendiente es negar al otro como un igual. Es tratarlo como si fuera alguien inferior, es descender a un nivel inferior, es creer que estamos en una mejor posición que el otro para leccionarlo, es imponerle rutas de acción que no nacen de su vivencia, sino de las nuestras. Y cuando hay imposición, no hay empatía. Actitudes así parten del error de creerse más autorizados que Ana y María para saber lo mejor para sus vidas. Es el resultado de una manera de ver el mundo que se reproduce a gran escala en el Estado y en otros poderes que ejercen control sobre nuestras vidas y cuerpos y que se recrudecen cuando los encarna quien desafía estos mandatos de imposición. Dignificar el proceso de muerte no es nada más que permitir que el tránsito hacia ese final lo define la persona que lo vive. La dignidad no puede desligarse de la autonomía. La dignidad es justo eso, que permite que no seamos reducidos a cosas, que nuestra agencia sea respetada y que nuestra libertad sea también protegida. Esta es una lucha para emancipar nuestros cuerpos del control ajeno. Es una lucha que cuestiona el poder que oprime y que defiende el poder que desata cadenas. Por eso es muy sintomático que esta lucha haya sido liderada por mujeres con discapacidad, personas que integran el colectivo, que la historia se ha empeñado en ningunear, que ha tratado como seres incapaces, irracionales, que ha querido domesticar e infantilizar, que ha negado sus autonomías. María, solo porque no puede hablar, tuvo que soportar que el hospital cuestionara su capacidad de discernimiento y que estuviera consciente, solo porque usa una máquina para comunicarse. Tuvo que lidiar con los tantos psiquiatras que forzosamente le enviaron para poner en duda su voluntad. Tuvo que soportar que jueces en la audiencia de su propio caso no le permitieran intervenir. Y a más de 75 días de emitirse el fallo a su favor, tiene que lidiar todavía con que ningún médico del hospital se ofrezca a hacer valer su voluntad. Ana, el día en que se rapó el cabello para tener un dolor menos causado por el frote de su pelo con los guantes de jeve del personal médico, tuvo que soportar que enfermeras se burlaran de su decisión sin poder comprenderla. ¿Qué pasó, muñeca? ¿Te quedaste peladita? Dicen que tenías piojos, escuchó decir. Tanto Ana y María tuvieron que lidiar con que médicos y jueces dijeran que estaba deprimida, como si sus decisiones no fueran el resultado de años de investigación, de reflexión y de haber agotado tantas vías. En cada incidente, profesionales del derecho y de la medicina, en vez de robustecer sus autonomías, las negaron. En vez de optimizar sus libertades, las cercenaron. Y como todo poder impuesto sobre la vida y sobre el cuerpo, este no es neutral, ni en la justicia ni en la medicina. Con María tuve que litigar ante un juzgado que en audiencia mostró como imagen institucional a Jesucristo. Tuve que visitar los despachos de varios jueces rodeados de crucifijos. Con Ana tuvimos que soportar que un juez supremo sugiriera condicionar su eutanasia a que al menos escuche 5 organizaciones religiosas contrarias a su pedido de muerte digna. La lucha por la muerte digna es una lucha contra este poder irracional que ejerce la justicia injusta, la medicina paternalista,
y un Estado que se niega a ser laico. La muerte digna es el acto de recuperar el control que otros han ejercido sobre nuestras vidas desde que nacemos. Si era solo la muerte lo que buscaban, Ana y María pudieron haberlo encontrado en la clandestinidad. Si era solo la depresión la que las motivaba, quizá no habría sido importante la forma de morir. Si era solo luchar de manera individual, quizá no habría sido necesario pelearla tanto ante los tribunales. Pero no era la muerte a secas lo que buscaban. Era el derecho a que esta muerte que llegaría, no sea en sufrimientos, a que el acto no se haga a escondidas como si fuera algo ilegal. No era la depresión lo que las motivaba, era la claridad, la firmeza y la fortaleza de sus convicciones. No era solo una lucha individual. María y Ana luchaban también pensando en el resto. Hoy es Ana y María, pero mañana puedo ser yo, o pueden ser cualquiera de los que están en esta sala. El derecho a una muerte digna está ahí para quien lo necesite. La muerte no desaparece porque dejemos de hablar de ella. Existe. Pero estamos tan acostumbrados a entenderla bajo un encuadre violento que nos cuesta verla como un proceso en paz. ¿Por qué no desear que descanse en paz también quien transita hacia la muerte? Ana y María lucharon para tener la libertad de decidir sobre sus vidas. Y al hacerlo, lucharon también por nuestra libertad para decidir sobre el epílogo final de nuestras vidas. Ellas pusieron al servicio de esta causa sus vidas y sus cuerpos, pero honrar esta lucha requiere sacar de los escombros del silencio a la muerte. Requiere que hablemos de ese momento que llegará y que conversemos sobre cómo nos gustaría enfrentarlo. Requiere que nos hagamos las preguntas correctas. No es vivir o morir. El dilema es, llegado ese momento, morir en los términos de uno o en los del resto. El legado de Ana y María va más allá de lo judicial. Gracias a ellas podemos mirar la vida y la muerte con otros ojos. Y eso es quizá lo más difícil de cambiar. Hay que naturalizar la muerte, hay que desafiar la representación violenta que tenemos de ella. Como dice María, la muerte es parte de la vida, pero a nadie le gusta hablar de ella como si fuéramos todos inmortales. Gracias a Ana y María entiendo la importancia de defender la autonomía de principio a fin, de respetar cada proyecto de vida y de entender el sufrimiento desde la empatía, como una experiencia subjetiva. Acompañarlas en sus luchas ha sido un privilegio. Ha sido un camino desbordado de aprendizajes, de lágrimas de felicidad y de tristeza ante la indolencia ajena. Ha sido de mucha frustración ante la sinrazón, pero de tremenda satisfacción por las victorias que hemos logrado juntas. La muerte digna es recuperar el control sobre nuestras vidas. Es tomar ese poder para decidir hasta el último día y tener la maravillosa oportunidad de diseñar nuestra despedida. No es sobre el destino, es sobre el camino. Muchas gracias.